mi mejor amigo me traicionó con mi prometida. Y lo descubrí el día de la boda. Contexto inicial. Siempre creí que la confianza era el pilar de cualquier relación. Tenía una prometida maravillosa, Elena, con quien compartía 5 años de mi vida, y un mejor amigo, David, al que consideraba mi hermano desde la infancia. Éramos inseparables. Los tres compartíamos salidas, cenas, viajes. Hasta planes de futuro. David incluso iba a ser mi padrino de boda. Todo comenzó a desmoronarse un mes antes de la boda. Noté que Elena estaba más distante, siempre con el teléfono en la mano, inventando excusas para salir sola o llegar tarde del trabajo. Me decía que eran los nervios y los preparativos, y yo, como un idiota, le creí. David, por su parte, se mostraba extrañamente evasivo cuando le preguntaba por su vida sentimental, cambiando de tema con una rapidez sospechosa. La gota que colmó el vaso fue cuando, revisando nuestras cuentas compartidas para pagar el banquete, encontré un cargo recurrente en un restaurante boutique, un lugar demasiado íntimo y caro para hacer una cena de trabajo. Las fechas coincidían con las noches de yoga de Elena. Mi estómago se hizo un nudo, pero me negué a creerlo. No podía ser. No ellos. Decidí contratar a un investigador privado. No fue una decisión fácil. Sentía que estaba traicionando a la mujer que amaba y al amigo en quien más confiaba. Pero la ansiedad me estaba consumiendo. Necesitaba saber la verdad. El informe llegó una semana después. Fotos de ellos entrando y saliendo de un hotel, riendo, tomados de la mano. Capturas de conversaciones de una aplicación de mensajería secreta que usaban, llenas de promesas y planes que eran una bofetada a todo lo que Elena y yo habíamos construido. Incluso hablaban de la boda, burlándose de mi ingenuidad. David le decía que pronto podrían estar juntos sin esconderse. El mundo se me vino encima. La rabia, el dolor y la traición me nublaban el pensamiento. Tenía todas las pruebas en mis manos, la boda estaba a solo 15 días, y cientos de invitados confirmados. ¿Qué demonios iba a hacer yo ahora? Primera actualización. Recibir ese sobre Manila con las fotos y las impresiones de las conversaciones fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Pasé la primera noche en vela, desplazándome una y otra vez por las imágenes en mi teléfono, cada una un cuchillo afilado que me recordaba la magnitud de la mentira en la que había vivido. La rabia era un fuego vivo en el pecho, pero por encima de todo, sentía una calma gélida y peligrosa. No iba a permitir que se salieran con la suya. No después de haberme convertido en el hazmerreír de mi propia vida. Al amanecer, con los ojos inyectados en sangre y una determinación de acero, tomé la primera de muchas decisiones meticulosas. Llamé a mi investigador y le pedí que profundizara. Necesitaba saberlo todo, la frecuencia de sus encuentros, si usaban mi apartamento o mi coche, el de ella estaba a mi nombre, si hablaban de mí con desprecio en sus mensajes más privados. Cada detalle, por doloroso que fuera, era un arma más para mi arsenal. Luego, llamé a mi abogado. Le conté todo, con la voz temblando apenas un poco, y le pasé las pruebas digitales. Su silencio al otro lado de la línea era elocuente. Esto es grave, Carlos. Fraude emocional, un abuso de confianza monumental. Pero ante la ley, lo más tangible es el aspecto financiero. ¿Comparten cuentas? Fue entonces cuando revisé a fondo los extractos bancarios. Además del restaurante, encontré cargos de joyería, de un spa de lujo y hasta de un vuelo a París que Elena supuestamente había tomado con amigas del trabajo 6 meses atrás. David aparecía en las fotos de ese viaje, según recordaba, de casualidad por negocios. El cinismo me dejó sin aire. Habían estado financiando su romance con mi dinero, con el fondo que ahorrábamos para la entrada de una casa. Mi abogado fue claro. No confrontes todavía. Sigue con tu vida normal. Actúa como si no supieras nada. Documenta cada movimiento, guarda copias de todo en un lugar seguro fuera de casa. Y sobre todo, no dejes que sospechen. Los siguientes días fueron un ejercicio surrealista de actuación. Fingir normalidad mientras compartía el desayuno con Elena, que me sonreía y me preguntaba si estaba bien porque me veía pálido.
fingir camaradería cuando David me llamaba para ajustar los últimos detalles del traje de padrino, hablando con una naturalidad que ahora me parecía monstruosa. Cada sonrisa suya era una daga. Cada caricia de ella, una mentira. Una noche, Elena salió a tomar algo con las chicas. Sabiendo lo que ahora sabía, instalé un rastreador GPS discreto en su coche y una pequeña grabadora de voz en la guantera. No me sentía orgulloso, pero la guerra sucia requería tácticas sucias. El GPS la ubicó en un apartamento del que no tenía conocimiento. Una búsqueda rápida reveló que estaba alquilado a nombre de un testaferro, una prima lejana de David. Su nido de amor. Mi sangre hirvió, pero respiré hondo. Era otra pieza del rompecabezas. La parte más difícil era la familia. Mis padres, emocionados con la boda, me llamaban a diario. ¿Y el discurso del padrino, lo tiene David preparado? Mi madre preguntaba. Tu Elena es un ángel, está gestionando todo tan bien. Aguantar la respiración y responder con evasiva se convirtió en mi nueva normalidad. Sí, mamá, un ángel. David y ella hacen un gran equipo. La ironía era tan amarga que podía saborearla. 14 días antes de la boda, tuve una reunión crucial con mi abogado y el investigador. Teníamos un dossier completo, fotos, transcripciones de mensajes, extractos bancarios, la dirección del apartamento y hasta un video de baja resolución, obtenido de una cámara de seguridad de un edificio colindante, de ellos besándose apasionadamente en el portal. Tienes varias opciones, dijo mi abogado, deslizando el dossier sobre la mesa. Puedes confrontarla en privado y cancelar todo, explicando la situación a tus familias. O. Hizo una pausa dramática. Puedes dejar que el espectáculo siga su curso y asegurarte de que la verdad salga a la luz de la manera más contundente y pública posible. La elección es tuya. Miré las fotos de ellos riendo, con mis regalos en sus muñecas, vistiendo ropa que yo había pagado. Recordé los mensajes burlones. Pensé en los más de 30.000 euros que había invertido en una boda que era una farsa. Y en todos los invitados que vendrían a celebrar un amor que era la mentira más grande de mi vida. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. La rabia había dado paso a una resolución tranquila y calculadora. La boda se celebrará, dije, mi voz sorprendentemente firme. Pero no será la boda que ellos esperan. Voy a dar el, sí, quiero, más memorable de la historia. Mi abogado levantó una ceja, intrigado. El investigador esbozó una sonrisa casi imperceptible. Vamos a necesitar un plan muy detallado, continué, reclinándome en la silla. Y David va a dar el discurso de padrino de sus sueños. O, más bien, de sus pesadillas. La venganza, dicen, es un plato que se sirve frío. Y yo tenía la intención de servirla helada, justo en el altar, delante de Dios y de todo el mundo. El escenario estaba listo. Ahora solo necesitaba asegurarme de que todos los actores estuvieran en su lugar para la función. Segunda actualización. Los 10 días que siguieron fueron los más intensos y mentalmente agotadores de mi vida. Mi existencia se dividió en dos realidades paralelas, la fachada pública del novio feliz y nervioso, y la operación clandestina de Proyecto Verdad, como en broma llamé a mi plan de contingencia. La primera y más crucial pieza fue Mía, mi hermana menor. Era la única persona en quien podía confiar ciegamente. La llamé una noche, le conté todo y le mostré las pruebas. Su reacción fue incluso mejor de lo que esperaba, no solo hubo indignación y lágrimas por mí, sino una furia fría y eficiente. Ellos no saben con quién se están metiendo, dijo, con los ojos brillando de determinación. Mía se convirtió en mi lugarteniente. Su misión, infiltrarse en el círculo de Elena para recabar información sin levantar sospechas. Mía empezó a quedar más con Elena para ayudar con los últimos detalles de la boda. Y funcionó. Elena, creyendo que consolidaba su posición en la familia, se soltó. En una de sus salidas, le confesó a Mía, fingiendo angustia, que estaba teniendo dudas de última hora y que a veces sentía que se casaba por inercia. Mía, haciendo un trabajo actoral encomiable, la consoló y le dijo que eran nervios normales.
Esa grabación, obtenida con un discreto dispositivo que Mía llevaba en el bolso, era oro puro. Mientras, yo mantenía la farsa con una precisión de relojería suiza. Fuimos a probarnos los trajes con David. Fue surreal. Ahí estaba yo, parado frente al espejo con el hombre que me estaba traicionando, mientras él me abrochaba la chaqueta y decía, «Te ves increíble, hermano. Elena es una afortunada». Yo lo miré a través del reflejo, manteniendo una sonrisa tranquila. «Lo sé, David. Y tú has sido el mejor amigo que alguien podría pedir. No sé qué haría sin ti». La mentira salió tan dulce como el veneno. Él palideció ligeramente, una reacción casi imperceptible que solo yo, buscándola activamente, pude notar. La logística del día de era compleja. Contraté a un técnico de sonido de confianza, un excompañero de la universidad que ahora trabajaba en eventos. Su tarea era crucial, tener el control absoluto del micrófono inalámbrico que usaría durante la ceremonia y, lo más importante, del que usaría David para su discurso en el banquete. Le pagué el triple de su tarifa habitual y firmó un acuerdo de confidencialidad tan blindado que hasta su sombra tendría problemas para hablar. También hablé con el sacerdote, un hombre mayor y comprensivo. No le conté todos los detalles, pero le dije, con la seriedad más absoluta, que podía surgir una interrupción inesperada durante la ceremonia relacionada con la honestidad de los votos. Le pedí, por favor, que si eso ocurría, mantuviera la calma y no interviniera. Me miró con sus ojos sabios y cansados, y asintió lentamente. El camino de la verdad a veces es pedregoso, hijo. Rezaré por todos ustedes. Su bendición tácita fue un peso menos sobre mis hombros. La víspera de la boda llegó. La cena de ensayo fue otra obra maestra del teatro. Nuestras familias, unidas y felices. Brindis llenos de buenos deseos. David dio un discurso emotivo sobre nuestra amistad que me provocó náuseas. Elena estaba radiante, con una luz en los ojos que ahora sabía que no era por mí. En un momento, se acercó a mí y me susurró al oído, «Mañana será el día más feliz de mi vida». Yo le apreté la mano y le sonreí. El sentimiento es mutuo, cariño. Esa noche, no pude dormir. No por los nervios de un novio, sino por la calma anticipada de un general antes de la batalla. Repasé mentalmente cada detalle. Las copias de seguridad de las pruebas estaban en una memoria USB que le había dado a Mía y en la nube. El técnico de sonido confirmó que todo estaba listo. Mi discurso, cuidadosamente redactado, estaba en mi chaqueta. No era el discurso de un novio, era el alegato final de un fiscal. A la mañana siguiente, el sol brillaba con una ironía cruel. Me vestí con mi smoking, cada prenda una armadura. Mi padre me ayudó con la corbata, orgulloso. «Estoy tan feliz por ti, hijo». Abrazarlo fue lo más difícil que hice en todo el día. Llegué a la iglesia antes que nadie. Saludé al técnico de sonido, que estaba detrás de su consola con unos auriculares. Me mostró una tableta, en ella, una lista de reproducción con archivos de audio etiquetados como mensaje 1, mensaje 2, etc. Eran extractos de las conversaciones de Elena y David, editados para que fueran lo más claros y contundentes posibles. Le di el micrófono inalámbrico de reserva. Cuando te dé la señal, le dije. Él asintió. «Está todo bajo control, jefe». Los invitados empezaron a llegar. Abrazos, sonrisas, felicitaciones. Cada una era una bofetada. Vi a David, impecable con su traje de padrino, dando órdenes y sonriendo a todo el mundo. Nuestras miradas se cruzaron. Le guiñé un ojo. Él me devolvió un pulgar hacia arriba. Y entonces, comenzó la música. Las puertas se abrieron. Y ahí estaba ella. Elena. Caminando por el pasillo con un vestido que costó más que mi coche, con una sonrisa que iluminaba la iglesia. Todos suspiramos. Yo incluido. Por un instante, todo el dolor y la rabia desaparecieron, reemplazados por la pura y cruda belleza del momento y la tragedia absoluta que se desarrollaba. Llegó hasta el altar. Sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad. El sacerdote comenzó la ceremonia.
Las palabras fluían, vacías para mí. Hasta que llegó el momento. Carlos, dijo el sacerdote, su voz resonando en la iglesia silenciosa. Tomas a Elena por legítima esposa, para amarla y respetarla en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y así todos los días de tu vida. Todos los ojos estaban puestos en mí. Elena me miraba, esperando ese sí, quiero que habíamos ensayado. Tomé el micrófono de mi solapa. Mi voz, amplificada, sonó clara y tranquila, pero con un deje de algo más serio. Antes de responder a esa pregunta, dije, mirando a Elena directamente a los ojos. Su sonrisa se congeló. Un murmullo recorrió la iglesia. Hay algo que todos los aquí presentes merecen saber. Especialmente tú, Elena. David, de pie a mi lado, dio un paso hacia adelante. Carlos, ¿qué estás haciendo?, susurró con urgencia. Ignoré por completo su presencia, manteniendo la mirada en mi prometida. Su expresión de confusión comenzaba a teñirse de pánico. Durante los últimos meses, continué, mi voz proyectándose con una calma aterradora, he aprendido que el amor y la lealtad pueden ser las mentiras mejor actuadas. Y que a veces, las personas en las que más confías son las que te clavan el cuchillo más profundo. Hice una leve señal con la mano hacia el técnico de sonido, fuera de la vista de la mayoría. Y entonces, la voz de David, clara y distintiva, llenó la iglesia desde los altavoces, leyendo uno de sus mensajes más íntimos a Elena, no puedo esperar a que esto termine. A que estemos juntos de verdad, sin tener que fingir. Después de la boda, las cosas serán más fáciles. Él es tan ciego, tan confiado. El silencio en la iglesia se volvió absoluto, roto solo por la grabación. La cara de David se descompuso en un cuadro de horror puro. Elena dio un grito ahogado, llevándose las manos a la boca, el rostro blanco como el mármol de la iglesia. Eso es mentira. Alguien está manipulando esto, gritó David, arremetiendo hacia mí. En ese momento, hice sonar el segundo audio. La voz de Elena, dulce y burlona, respondiendo a David, lo sé, mi amor. Solo es un tonto útil. Su dinero nos ha venido genial para nuestros planes. Después de la luna de miel, todo será nuestro. El caos estalló. Gritos. Sillas raspando el suelo. La madre de Elena se desplomó en su asiento. Mi padre me miraba con una mezcla de conmoción y una lenta, terrible comprensión. Yo permanecí inmóvil en el altar, el micrófono aún en la mano, mirando a los dos traidores que ahora estaban completamente expuestos, desnudos ante la mirada escandalizada de 200 personas. El día más feliz de sus vidas se había convertido, en cuestión de segundos, en su pesadilla personal hecha realidad. Y esto, les aseguro, era solo el primer acto. El banquete, después de todo, aún estaba por venir. Y David todavía tenía que dar su discurso. Tercera actualización. El caos en la iglesia fue instantáneo y absoluto. El audio de las voces de Elena y David, claras y burlonas, resonó como una explosión en el sagrado recinto, condenándolos ante Dios y ante todo su mundo. Después de un segundo de silencio congelado, estalló el griterío. Eso es mentira, rugió David, con el rostro desencajado y los ojos inyectados en sangre. Se abalanzó hacia el técnico de sonido, pero varios invitados, entre ellos unos primos míos corpulentos que captaron la situación al instante, se interpusieron formando una barrera humana. Elena estaba de pie, petrificada en el altar. Las lágrimas que antes eran de felicidad ahora corrían por sus mejillas arrastrando el rímel, pintando franjas negras de horror y humillación. Carlos, por favor, alcanzó a balbucear, pero su voz se perdió en el clamor. Su padre se levantó tambaleándose, señalándome con un dedo tembloroso. ¿Qué demonios has hecho, muchacho? Fue entonces cuando tomé el control total de la situación. Levanté el micrófono, y mi voz, serena y cortante como el cristal, ahogó el bullicio. Silencio. La orden surtió efecto. Todos se volvieron hacia mí, expectantes. Lo que acaban de escuchar es solo una muestra. Hay fotos, mensajes de texto, extractos bancarios, meses de mentiras y traición, financiadas con mi dinero y mi confianza. Miré directamente a la familia de Elena.
su hija y mi mejor amigo, no solo tenían una relación, sino que conspiraban para aprovecharse de mí incluso después de la boda. La madre de Elena rompió a llorar desconsoladamente. El ambiente era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La ceremonia, obviamente, ha terminado, anuncié, sin un ápice de emoción en la voz. Pero el banquete ya está pagado. Y dado que he invertido una pequeña fortuna en él, y que todos ustedes han reservado este día, les invito a que me acompañen en el hotel. Allí, para quien quiera escucharlo, presentaré las pruebas completas. Y David, añadí, girándome hacia él, que parecía un animal acorralado, todavía tienes que dar tu discurso de padrino. Sería una lástima desperdiciarlo. La conmoción en la iglesia fue reemplazada por un murmullo de incredulidad y morbosa curiosidad. Cancelar la boda era una cosa, invitar a todos a un banquete para exponer públicamente a los traidores era un movimiento que nadie había visto venir. Sin esperar una respuesta, bajé del altar. Mía, mi hermana, se abrió paso entre la multitud y me entregó una carpeta marrón, gruesa y llena de documentos. Nuestras miradas se cruzaron en un entendimiento perfecto. Ella había estado grabando con su teléfono todo el tiempo. La humillación estaba siendo documentada para la posteridad. Caminé solo por el pasillo central, ignorando las miradas de lástima, de ira, de confusión. A mi espalda, el caos se reanudaba. Oí a la hermana de Elena gritarle, ¿es cierto? Dime que no es cierto. Y los sollozos histéricos de Elena como única respuesta. Salí a la luz del día. Los coches decorados para la novia y el novio seguían allí. Me subí al que era para mí. Al hotel, le dije al conductor, que parecía ajeno al drama. Mientras el coche arrancaba, pude ver por la ventanilla posterior cómo David y Elena salían por separado de la iglesia, acosados por sus propias familias, sus rostros una máscara de pánico y vergüenza. El viaje al hotel fue surrealista. Llegué antes que nadie. El salón estaba impecable, decorado con flores blancas y doradas, las mesas puestas con una vajilla reluciente. El personal del hotel, sonriente y expectante, no sabía nada. Les reuní a todos. Buenos días. Ha habido un cambio de planes, les dije con calma. No habrá boda. En su lugar, esto se convertirá en una reunión informativa. Les pagaré el triple por su discreción y profesionalismo hoy. Asintieron, confundidos pero atraídos por el incentivo. Poco a poco, los invitados empezaron a llegar al salón. Un goteo lento y incómodo. Algunos familiares de Elena, furiosos, se me acercaron. ¿Cómo te atreves, Carlos? Esto es una vileza, gritó su tío. Les mostré la carpeta. La vileza está documentada en estas páginas. Son libres de irse, pero si se quedan, verán con sus propios ojos la clase de persona que es su sobrina. Aproximadamente un 70% de los invitados se quedaron. La curiosidad, la indignación hacia mí o hacia ellos, o el simple morbo, era más fuerte. El ambiente era eléctrico. La orquesta que habíamos contratado, al enterarse de la situación, empezó a tocar música clásica de fondo, añadiendo una capa extra de surrealismo a la escena. Finalmente, Elena y David llegaron, escoltados por sus respectivos padres. Ella había intentado limpiarse el maquillaje, pero aún lucía un aspecto devastado. Él caminaba con la cabeza gacha, evitando las miradas de desprecio que lo seguían como láseres. Me coloqué en la cabecera de la mesa principal, donde deberíamos haber estado los novios. Tomé el micrófono de mano que el técnico, ahora reinstalado en el salón, me pasó. Bienvenidos todos, comencé, con una voz que se proyectaba con claridad sobre la incómoda música. Lamento que las circunstancias hayan cambiado el tono de este evento. Pero creo que la verdad es un regimiento necesario, aunque duela. Abrí la carpeta. Durante la siguiente hora, procedí a hacer una presentación meticulosa y despiadada. Proyecté en las pantallas gigantes que habían sido preparadas para mostrar nuestras fotos de pareja. Capturas de pantalla de sus conversaciones, con fechas y horarios que coincidían con sus trabajos tarde y clases de yoga. Fotos del investigador privado,
ellos entrando y saliendo del apartamento secreto, besándose apasionadamente en el portal, riendo en el restaurante boutique. Extractos bancarios donde se veían los cargos a mi tarjeta para financiar sus citas, marcados en rojo brillante. El recibo del vuelo a París, con los dos nombres, demostrando que su viaje de negocios y viaje con amigas era en realidad su luna de miel anticipada. Cada nueva prueba era un martillazo. El silencio en el salón era sepulcral, roto solo por los sollozos cada vez más fuertes de Elena y los intentos fallidos de David de protestar, que eran acallados por los abucheos de algunos invitados. Y ahora, dije, cuando el peso de la evidencia era ya insoportable incluso para sus defensores más ciegos, llegó el momento que todos estaban esperando. El discurso del padrino. David, el escenario es tuyo. Le tendí el micrófono. Él se negó a tomarlo, clavado en su silla, pálido como un muerto. Su padre le dio un codazo furioso. Habla, muchacho. Defiéndete. El técnico, siguiendo el plan, encendió el micrófono de solapa que David todavía llevaba puesto. David, forzado a hablar, se puso de pie. Tartamudeó. Todo está sacado de contexto. Su voz, amplificada, sonaba débil y patética. Contexto, interrumpí yo, sin necesidad de micrófono gracias al suyo. ¿Qué contexto justifica que le digas a la mujer que iba a ser mi esposa que soy un tonto útil? ¿Qué contexto excusa que planearan divorciarse de mí después de quedarse con la mitad de mis bienes? La multitud murmuró, escandalizada. Esa parte, la del plan a largo plazo, era nueva para muchos. David se derrumbó. Fue idea de ella, gritó, señalando a Elena con un dedo acusador. Ella dijo que eras aburrido, que con tu dinero podríamos vivir la vida que merecíamos. Fue el error final. La traición no solo era hacia mí, sino que se volvían el uno contra el otro. Elena se levantó como un resorte, con los ojos desorbitados. Mientes. Tú fuiste quien insistió. Tú dijiste que era el plan perfecto. Se encararon el uno al otro en medio del salón, gritándose, exponiendo sus miserias y su cobardía ante todos. Fue el espectáculo más grotesco y satisfactorio que podría haber imaginado. Sus familias intentaban separarlos, avergonzadas hasta la médula. Yo me limité a observar, con los brazos cruzados. Mi venganza estaba completa. No había puñalada más profunda que la que ellos mismos se estaban dando. Cuando el escándalo llegó a su punto máximo, tomé el micrófono por última vez. Y con esto, dije, con una tranquilidad que contrastaba brutalmente con el drama, doy por concluido este evento. La comida está pagada. Disfrútenla. Para mí, esta pesadilla ha terminado. Dejé el micrófono sobre la mesa, recogí mi carpeta y, sin mirar atrás, salí del salón entre un mar de miradas de incredulidad, respeto y, en algunos casos, un miedo genuino. Afuera, Mía me esperaba con una sonrisa de triunfo. ¿Y ahora?, me preguntó, abrazándome. Ahora, suspiré, sintiendo el peso de meses de dolor y rabia empezar a disiparse, ahora, por fin, empieza mi vida.